Muy bien, hemos comenzado. Bueno, ¿qué tal, muchaches? ¿Qué tal, ¿Cómo Ricardo? están? Piero? ¿Cómo andan? Bien, bien. En esta nueva edición de La Vanguardia Online de este 17 de agosto de 2022, en este horario que vamos desarrollando durante las noches de los miércoles, pero quizás cambiemos, pero vamos a estar siempre en lo que es este mundo virtual que nos transporta y nos hacen que vos los veas cuando quieras. Exactamente, exactamente. Me parece bien eso porque es democrático desde un punto de vista, ¿no? Mediático, que las personas elijan cuándo quieren vernos y en dónde, ¿no? Puede estar arriba de una pileta, en un estático, no Buenas sé. noches, compañeros, ¿cómo les va? Ahí los estoy escuchando y también chequeando y estamos saliendo muy bien en vivo desde la página de Facebook de La Vanguardia Online. ¿Qué tal? ¿Cómo están en este homenaje que tenemos hoy tan especial? Muy especial porque es un 17 de agosto, que es la fecha en que hace el pasaje a la inmortalidad el general San Martín, ¿no? Un emblemático personaje que todos lo reconocemos como padre de la patria, dicen, o al menos jugó un rol muy importante en la construcción y la independencia de nuestro país, y en ese sentido hacerle un homenaje a esta figura es uno de los objetivos de este programa. Así es, así es. Vamos a dividir el programa en tres partes, ¿no es cierto, Vero? Sí, Sí, empezando Ricardo que nos va a introducir con la figura emblemática del general José de San Martín. sí, Sí, le en el vamos a ir tercer dando, vamos a explicarle, bloque vamos a ver, vamos a estar hablando. Sí, esta primera perdón. parte nos concentramos por ahí por ahí es el San Martín más clásico, ¿no? Ese San Martín libertador, ese San Martín militar, ese San Martín que también está vinculado a la masonería, y ese San Martín que tiene una visión de política de lo que está haciendo y construye una estrategia que permite consolidar un proyecto que se inicia allá por el 25 de mayo de 1810, ¿no? Básicamente, San Martín conoce o tiene su raigambre en la zona de lo que era en ese momento el virreinato de Río de la Plata, en el pueblo de Yapeyú, Corrientes, ¿no? Ahí en una división de custodia del gobierno de las guaraníes. Y posteriormente, muy chico, con 6 años, se muda, ¿no? Él nace el 25 de febrero de 1778 y se traslada primero a Buenos Aires en 1781 y posteriormente en 1784, solo con 5 años, se va con su familia hacia Cádiz, ¿no? Y de ahí posteriormente San Martín va a hacer una carrera militar allá en España, ¿no? Participó en las batallas en Orán, posteriormente las más emblemáticas en Bailén, donde combatió al ejército mismo de Napoleón, y eso le da una experiencia militar en Europa que le permite ascender al grado de teniente general, teniente coronel, perdón. Y en ese marco, en Cádiz, posteriormente, hace un contacto con las organizaciones masónicas o paramasónicas que estaban impulsando o articulando un proyecto para América, encabezado, impulsado por Francisco de Miranda,
y básicamente se introduce en una logia que se forma en Cádiz, la Caballeros Racionales 4, ¿no? Que básicamente es la proyección de Caballeros Racionales 3 que había fundado Miranda en Inglaterra, y posteriormente se traslada a Inglaterra para buscar un salvoconducto, diciéndole a España que sus servicios habían terminado y que se retiraba de la actividad militar, algo que no sucedió, y le permiten, a partir de este salvoconducto, venir en la fragata Cali hacia Buenos Aires para hacer un verdadero proyecto político, ¿no? Hasta ahí es su carrera militar, digamos, y la vinculación con Caballeros Racionales le permite hacer un vínculo y llegar a estas tierras. Acá cabe aclarar, porque a veces se confunde la situación, y si bien es verdad que Inglaterra tenía intereses en la independencia de la región, lo cierto es que estas distintas organizaciones, vieron que hablé de Caballeros Racionales 3, que eso directamente sí fue armado en concordancia y en acuerdo entre Pitt y Miranda, pero ya Caballeros Racionales 4 se funda en Cádiz y tiene su propia lógica, y Caballeros Racionales 7 otra, ¿no? En el cual ya con Alvear están cruzando hacia estas regiones con proyectos propios, ¿no? Y en ese sentido, más allá que incluso tiene diferencia después con Alvear sobre qué es lo que quieren hacer sobre esta región. Cuando llegan acá a Buenos Aires, ¿no? En 1812, se va a contactar con la masonería local, y que la masonería local estaba dividida en ese momento, les aclaro, ¿no? Porque en la semana de mayo, la Logia Independencia, que era la logia que empezó a pionera en impulsar la independencia y la emancipación americana y argentina, o de la provincia del Río de la Plata, se había dividido en la semana de mayo, con la que había sido el grupo más jacobino, que sea la Sociedad de los Siete, que estaban Moreno, Castelli, Belgrano, que no querían fernandear, entre comillas, nada más, querían hacer una república independiente, ¿no? Frente a algunos grupos que se conformaban con hacer una especie de transición hacia una monarquía constitucional, especialmente encabezado por Saavedra. Pero bueno, la Logia Independencia posteriormente sigue funcionando en la cabeza de Julián Álvarez, y posteriormente el morenismo se reunía. Se recuerden que Mariano Moreno, cuando ve que Saavedra le primerea la constituyente y la convierte en Junta Grande, decide hacer una especie de exilio e irse a Inglaterra. El grupo morenista se sigue funcionando en la Sociedad Patriótica. Y en ese marco, ese contacto lo termina realizando San Martín, la reunificación, en lo que se denominó Logia Lautaro, ¿no? La Logia Lautaro, que básicamente la llamaban así por el mapuche, líder de los mapuches que hicieron la resistencia contra la colonización española en el sur de Chile, y veían con la posibilidad, la necesidad de impulsar y seguir consolidando la independencia. De hecho, San Martín, su primera actividad política está vinculada a destituir el primer triunvirato, porque este no se definía y no avanzaba hacia fraude y no consolidaba un proyecto de emancipación. Entonces, la posibilidad de desplazar y generar un segundo triunvirato y avanzar sobre un proyecto realmente emancipatorio fue un paso decisivo que hace San Martín en la región. Posteriormente, el segundo paso decisivo que tiene San Martín es la de claramente ganar la única batalla que tuvo en territorio que hoy sería el territorio argentino, que es la famosa batalla de San Lorenzo, ¿no? Una batalla estratégica que la gana en un par de minutos, pero sorprendiendo al enemigo español, ahí en el convento de San Lorenzo, y permite que en el territorio ya no estén los godos o los españoles merodeando. Posteriormente tiene una decisión estratégica continental, y esto tiene que ver con un vínculo, nuevamente, algunos plantean la sospecha de si fue o no masón San Martín, y mi aclaración es,
es claro que un vínculo con los movimientos militares tenía, porque llegar y que le den mando de tropa a un personaje que había sido militar español solo se entiende por vínculos de otra índole, ¿no? Y en ese marco también la rearticulación del Ejército del Norte, que había tenido una situación muy compleja por parte de Belgrano, que había tenido sus derrotas militares, y le entrega a San Martín el Ejército del Norte, provoca un cambio estratégico en la lógica que había desatado la Revolución de Mayo, especialmente en lo que tenía que ver con plan de operaciones. Justamente la estrategia militar que fracasa para Belgrano tiene que ver con que conquistar el Alto Perú para sostener este proyecto emancipatorio era imposible en el esquema estratégico militar. Y San Martín decide establecer bases en Cuyo, dejar a Güemes en la defensa del área de Salta y cruzar los Andes, ¿no? Que también hace ahí otra osadía, ¿no? Otro marco muy importante que va a tener que ver con ese cruce que también la historia oficial dice que mandó a un mensajero, cruzó, le mostró el camino. La realidad también es que se vinculó con los mapuches, de hecho tiene una convención previa, lo nombran general Toqui, ¿no? que es un líder dentro del vínculo de las estructuras de poder de los mapuches, y le dan un vínculo estratégico para ese cruce, que le permite una victoria militar y la consolidación de la independencia previa en Chile, y posteriormente también otro trabajo estratégico para llegar a Perú y lograr la independencia del Perú. Obviamente que este trabajo de construcción y de liberación continental excedió, de hecho, los proyectos que tenía la Junta, el directorio que se había quedado como gobierno en Buenos Aires, que solo se interesaba por sus intereses estratégicos, comerciales y territoriales, y él no accedió a ir a reprimir a Artigas especialmente, porque no quería desenvainar su sable y generar sangre patriota, decía Diego, entre hermanos, y decidió desobedecer y seguir con este proyecto de liberación continental. Lo que permitió que después, posteriormente, tenga que también salvaguardar la estrategia de liberación continental en un acuerdo con Bolívar, en el cual muchos, ahí está también la tesis de Terraño, en el cual plantea que San Martín introdujo el plan Maitland para cruzar los Andes, y posteriormente lo que dice es que no es que se retira a Europa y hace un exilio o una jubilación, sino que va a Europa a gestionar el reconocimiento de la independencia continental. ¿Sí? Es una misión estratégica que se enmienda y encomanda, y los documentos que tiene Rodolfo Terraño atestiguan que su trabajo en Europa no fue meramente de visita, o no fue meramente una lógica de retiro, sino que allá trabajó activamente para el reconocimiento diplomático del proceso emancipatorio. Y con esto termino, digamos, para dar un marco histórico de San Martín. Después, en el segundo bloque, quizá le vamos a dar a otro perfil también a él, pero bueno, para hacer reflexiones de lo que les inspira a San Martín a ustedes. Hola, Rodri, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Tuve algunos problemas técnicos, por eso entraba y salía. No hay problema, no hay problema. Bueno, lo poco que estuve escuchando muy interesante, igual algo ya conozco ahí, lo que dice Richard, lo que hemos escuchado en otras charlas, ¿no? El tema de San Martín, que Ricardo decía el tema de cómo se explica que le den el mando de tropas, ¿no? Por el tema de cómo es que alguien que viene de allá y le dan un ejército acá. ¿Cuál sería el secreto? Y bueno, una explicación que es la masonería. No sé si estuvieron ya hablando del plan Maitland. Lo comenté así al pasar, ¿qué era? ¿No?
Claro, que era lo que hizo, es muy parecido a lo que hace San Martín, ¿no? Y que era algo también que se había debatido en Logia. Claro, porque el plan de operaciones, que es el anterior, ¿no? Como la estrategia, planteaba liberar el Alto Perú porque de ahí en ese momento era el centro, yo decía, el corazón económico del Virreinato del Río de la Plata. El tema es que ese desfiladero que tiene el ámbito de las montañas que cruzan hacia el norte de Buenos Aires, en Salta y Jujuy, era difícil generar del otro lado un punto de asentamiento y provisionamiento de tropas. Algo parecido, y el éxodo jujeño también, como estrategia que tuvo Belgrano para evitar una expansión de los españoles, tiene que ver con que ellos tenían el mismo problema. Y la estrategia que tiene Belgrano es desplazar hacia Tucumán para evitar, con tierra arrasada, para evitar que los españoles puedan tener una consolidación en el norte y posteriormente el repliegue el sostén que tiene Güemes para evitar la expansión la reconquista por parte de los españoles, donde el Alto Perú va a terminar siendo el último bastión, ¿no? Y entonces la estrategia fue rodear ese bastión, liberar Perú liberar Chile, después Perú, consolidando una especie de pinza también con la llegada de Bolívar desde el norte y terminando de consolidar esa independencia. De hecho, y de facto lo hace Bolívar, el proceso de la consolidación y la llegada al Alto Perú. Es más, ni siquiera Bolívar, porque no sé si recuerdan que Santander no le permite a Bolívar encabezar las tropas para ir a liberar Perú. ¿Sí? Ricardo, entonces Bolívar, sí. Sí, te quería hacer Bolívar una pregunta. Sí. Sí, ahora Sí, Bolívar tiene un juego político y manda a Sucre y a su amada en ese momento, que es Manuelita Sáenz, a combatir y liberan Perú. Por eso la capital pero liberan el Alto Perú hoy y le ponen al Alto Perú Bolivia en conmemoración a él, y de hecho Sucre termina siendo la capital de una de las capitales de Bolivia, sí. San Martín puede ser que haya también entrado a lo que es el Alto Perú por mar. ¿Cómo es verdad? ¿Fue así? Es que en ese momento, el territorio, recuerden que en ese momento Bolivia llegaba al mar. Por eso. Es difusa las fronteras en ese momento todavía. Sí es verdad que no va directamente a Lima, la boca del lobo, sino que hace toda una estrategia de rodeo. No me acuerdo bien la ciudad donde primero hace la cabeza de playa y se va ¿Hay una batalla? posicionando. ¿Puede ser? ¿Hay batallas en el océano? Con Almirante Bravo. No las recuerdo, no las recuerdo, pero puede haberse dado batallas que tengan que ver con esa instancia. Digamos. Vero. Esto, Pablo, es Sí, en interesante. relación, perdóneme, quería hacer una pregunta. ¿Introducimos la segunda parte? Pero antes me dejas hacerte una pregunta porque entrelaza con la segunda parte. Vos nombraste a la amada de Bolívar, justamente ahí la mención a las mujeres que acompañaron a estos hombres héroes y heroínas, a Manuela Sáenz, ya que estás ligando el tema de San Martín y su relación o su paso por la masonería y su trabajo masónico, hemos tenido acceso a documentos que dicen que San Martín le entregó la Orden del Sol, que era de alguna manera una orden masónica formada en la Patria Grande, ya por estos héroes que estaban haciendo y llevando a cabo la emancipación de nuestra América, a Manuela Sáenz. Así como se dice de este dato, porque hoy he visto infinidad de programas entrevistando a historiadoras o periodistas mujeres, hablando de las mujeres que
rodeaban a San Martín con mucho color y mucha cuestión afectiva o emotiva, pero es cierto también que estas mujeres eran formadas militarmente como Manuela Sanz, como que estaba al lado de Bolívar y que estaba y participaba de esa estrategia. ¿Vos qué nos podés certificar al respecto de este dato, Ricardo, que sos el especialista en este tema de masonería y órdenes secretas con los héroes de la independencia? Bueno, así como se pone en duda la pertenencia a San Martín a la masonería, ¿no? Porque no, la realidad también es que, y acá cabe señalar algo que nos marca Corbière, ¿no? Porque Corbière describe lo que son las logias especulativas, logias que se dedican a la reflexión filosófica, que tienen todo un procedimiento institucional organizativo dentro de las grandes logias, exactamente ese es el libro de Corbière, y lo que se llama la masonería, Sociedades Secretas en Argentina, es algo así si no recuerdo el nombre, y lo que tienen que ver con las logias operativas, que están constituidas con objetivos específicos y organizadas e impulsadas por masones. Con lo cual, la logia Independencia sí había tenido una carta patente, de hecho como lógica filosófica, como especulativa. Posteriormente, la Sociedad de los Siete, por ejemplo, es una logia operativa, constituye un objetivo específico en su momento, y la logia Lautaro también. En ese marco se entiende también cómo organizativamente puede impulsarse acciones. Acá te va a defraudar un poquito San Martín, porque dentro del ejército no permitía mujeres, ¿sí? Pero sí tenía vínculos estratégicos con mujeres, porque las usaba de espías. ¿Sí? San Martín tenía esa estrategia, ¿no? En cada uno de los lugares construía vínculos de acción. Es más, en Europa se dice que hasta se articuló y contactó a una trabajadora sexual para poder recaudar información y poder diseñar estrategias militares. Acá tenía vínculos, se conoce uno, el más destacado, con Rosita Campuzano en Lima, donde ella se vinculaba a las altas esferas de la sociedad limeña, con lo cual esta le permitía a San Martín tener los rumores estratégicos de cómo o qué pensaba la clase dominante en el Perú, y estos vínculos, que seguramente vos vas a hablar, hacían también entender que San Martín en realidad también había vínculos de circulación de estrategias de logias, llamémosle paramasónicas, si querés así. Y en ese sentido también podemos entender que muchas de estas mujeres, que más vinculadas a Belgrano, para ser más justos, ahí sí Belgrano dio mandos de tropa a mujeres y las reclutó, en los que también Manuel Belgrano formaba lo que llaman las logias Unidad Argentina y Argentina, ¿no? Que tenían los esquemas masónicos y paramasónicos, y en ese sentido van a constituir o podemos vincularlas a un rol también protagónico en las organizaciones de estas características. Y bueno, si quieren, o seguimos derecho capaz, porque acá no tenemos quizá la dinámica de radio que tenemos que hacer el corte. Pero hacemos un pequeño corte con un clip, ¿sí? Con un clip. Perfecto, dale. Llegamos a la redacción, así que lo ponemos. Dale.
Ahí acabamos de ver ese clip, Ricardo, muy evocativo y emotivo sobre las Sí. diferentes supuestas, ¿no? De San Martín a partir de ese famoso daguerrotipo de su final, ¿no? De allá de 1880, que lo utilizamos hoy para la intro. Ahí lo hago entrar a Rodrigo también. Y la figura de San Martín es una figura. Anoche repasaba la película Revolución, esta que se hizo con Rodrigo de la Serna, y mis hijas me preguntaban, digamos, sobre la figura de San Martín y qué pasó después, ¿no? Después de cuando él se va, digamos, termina la campaña. Y bueno, yo no desde mi lugar de historiador, pero un poco como en esa visión como detectivesca de los personajes, San Martín es un verdadero superhéroe en la historia real de la humanidad. Mirá, me encanta lo que decís porque una vez estaba con mi hijo Lautaro y estábamos como jugando y tenía de un lado un muñequito de San Martín y del otro lado un Superman, no me acuerdo cuál era, y me dice, sí, pero los nuestros son verdaderos, ¿no? Claro, los superhéroes de Estados Unidos son Ficción, construcciones ficcionales. exactamente. Y en cierta medida sí, estaba en una situación de un estrés y tenía cuanta enfermedad polulaba en el ambiente de esa época y sin embargo dio todo su cuerpo y valentía para cruzar esa montaña en condiciones infrahumanas, además con decisiones de estrategia porque eh, tenía que ser, la película que vos citás, tenía que ser en un momento en que no se dé vuelta la situación de ingreso al otoño en los fríos de la cordillera, entonces era el último momento más caluroso de la época, finales de enero, principio de febrero, en toda la preparación, y además tenían que estar todos reuniditos simétricamente en su lugar para después organizar la estrategia militar y en algún momento pensó que no llegaban, que estaba derrotado, que había fracasado y sin embargo cuando ve llegar a Soler y a O'Higgins se levanta nuevamente y sigue en marcha el proyecto emancipatorio, ¿no? De ahí en más fue crucial porque las victorias en Chile y posteriormente en Lima que terminan de desestructurar a la dominación española en conjunto también con otra epopeya que tiene que ver con el trabajo libertador que hace Bolívar en el norte, ¿no? Entonces América Latina queda liberada a partir de ese trabajo. Un poco, Vero, también vos introducías a la participación de mujeres en el vínculo Sí, de San Martín. sí, quiero introducir eso breve para cumplir con la prerrogativa que se nos impone ahora en esta eh, y en esta coyuntura, y creo que hay que superar la visión de género. O sea, está muy bien que las mujeres hablemos de las mujeres, pero creo que todos debemos hablar de todes, de todas, de todos y de todes. Voy a hacer mención a lo que hicieron mención desde una perspectiva mirada de género en algunos programas mínimamente, pero quiero hacer hablar mediante mi voz directamente a San Martín sobre todo, sobre los indios, sobre los negros, sobre las mujeres y sobre sus propias mujeres que lo rodeaban, Bien. el, el deseo que él dejó por escrito. Brevemente hago un repaso. San Martín, sí, nosotros tenemos escrito un guión con un personaje que se llama La Espía Argentina, en homenaje a todas esas mujeres que fueron ninguneadas, silenciadas, pero de alguna manera utilizadas estratégicamente, opuestas por voluntad propia de ellas también, porque creo que para hacer esas labores tenía que haber una voluntad directamente de liberación. O sea, es tan loable el acto que hicieron como el acto de batallar para los hombres
militarmente. Entonces, esas mujeres que acompañaron la lucha, las batallas, que han sido enfermeras, que han sido prostitutas, que se han entregado a los burdeles para hacer espionaje, para detectar información vital para la sobrevivencia de los ejércitos de la independencia, hoy son rememoradas. Sabemos el cuento rosa del encuentro entre San Martín y Remedios de Escalada en una tertulia, que hoy las periodistas decían que Tomasa se oponía porque ella era muy joven, tenía 15 años, no llegaba a los 15 y él 35, y fue en un amor a primera vista, pero sigue siendo aún más el cuento rosa. Lo cierto es que Remedios de Escalada colaboró y acompañó como una esposa incondicional a su marido, con las damas, junto con las damas mendocinas, haciendo todo lo posible por dejar sus joyas, sus patrimonios, para que en ese encuentro, en ese ombú que nosotros conocemos y que estuvimos en la casa de San Isidro de Juan Martín de Pueyrredón, pacte San Martín con Juan Martín de Pueyrredón el paso a los Andes, el cruce a los Andes, y esas damas mendocinas aportaron y apoyaron con todo su labor de bordado y de sus joyas y sus intenciones y su amor a esa campaña. Así las cosas, Remedios de Escalada tuvo a Mercedes con San Martín, la hija que acompañó hasta el fin último de su último día de vida al gran héroe de la patria grande, que murió en Boulogne-sur-Mer. Y así todo, así las cosas, él tuvo nietas y tuvo una hermana y tuvo una sobrina por quien pensó y dejó estos sentires por escrito en su testamento, y dice así: yo le ruego a su hija Mercedes que continúe con el mismo cuidado y contratación la educación de sus hijas, a las que abrazo con todo mi corazón, si es que a su vejez quiere tener la misma feliz suerte que yo he tenido. Le aconseja a su hija continuar con la educación de sus nietas, y ahí es un punto muy importante del hombre que quiere construir un futuro en hombres y mujeres que se eduquen y que sigan siendo ciudadanos para la causa independentista. Y también le escribe a su hija y a su yerno: es mi expresa voluntad que mi hija suministre a mi hermana María Elena una pensión de 1.000 francos anuales, y a su fallecimiento se continúe pagando a su hija Petronila una de 250 hasta su muerte. Y así San Martín recuerda al indio que conoce y que tiene cerca en los ejércitos del Perú. Después de que la razón y la justicia han recobrado sus derechos en el Perú, sería un crimen consentir que los aborígenes permaneciesen sumidos en la desgracia moral a que los tenía reducidos el gobierno español, y continuasen pagando la vergonzosa exacción que con el nombre de tributo fue impuesta por la tiranía como signo de señorío. En adelante no se denominará a los aborígenes indios o naturales. Ellos son hijos y ciudadanos del Perú, y con el nombre de peruanos deben ser conocidos. Y también sobre los negros, San Martín, en una carta a Miller, que recuerdo haber leído, decía que en valor, en físico y en lucha militar habían sido inmensos los negros y su propia participación en la guerra, y que habían colaborado con total envergadura para poder ganar esas batallas. Entonces, desde un pensamiento en una época en donde no existía de género, de diversidad ni nada, hoy existe esto, que gracias a las luchas
del feminismo y de los diverses estamos conquistando, y que hay que superar la visión de género y no hacer hablar a las mujeres de las mujeres y a los hombres de los hombres, porque seguimos haciendo sexismo, los nenes con los nenes, la nena con la nena. Hoy en La Vanguardia Online nosotros no tenemos un número del cupo porque somos 3 hombres y una mujer, entonces estamos desafiando ese discurso también. Creo y considero que San Martín tenía en contexto histórico, en el pensamiento de su época, un pensamiento de absoluta avanzada y de pensar un mundo en donde mujeres, hombres y las minorías, que en realidad eran mayorías, los negros, los indios, tuvieran derechos, reconocimiento y todos como ciudadanos y el mejor acceso, el que no se le niega a nadie, a la educación y a la salud y al reconocimiento estatal. No por nada es uno de quienes de los que más luchan por la libertad de vientres, por terminar con la esclavitud. Así que no solo quería hablar de las mujeres que rodearon al gran general José de San Martín, grandes mujeres, por cierto, que solo conocemos algunos nombres, pero no a todas aquellas que yo resumo en la espía argentina y también en esas minorías que en realidad son mayorías de apoyo, que fueron los indios y los negros. Es por mí hasta aquí este reporte, Ricardo, Pablo y Rodrigo. Nos cagaron a pedo. Okay. No, tengo que hablar de mujeres también. Yo te introduje, igual me tiraste la pelota, comenté. No, vos que estuviste muy bien porque vos hablaste de todos acá hablamos de todo. No es una crítica a nosotros ni a ninguno de nosotros. Es una crítica que hago a los medios de comunicación que repiten como el loro, le imponen en una ley el tema de género y entonces ponen a historiadoras mujeres o periodistas mujeres. Y en realidad la vida, el mundo, desde que existimos está construido de hombres, mujeres y diversos, entonces no tendría que haber temas para hombres y mujeres. Es cierto que son historiadoras como que Dora Barrancos y otras están incorporando esta perspectiva de visibilizar a las mujeres. También otros historiadores varones, Felipe lo está haciendo, Felipe Piña lo está haciendo. Pues bueno, es justamente un cambio de mirada. Habíamos dividido el equilibrio de bloques, quizás al revés, porque viste que yo hablé de masonería y también a veces dicen la masonería es una cosa de hombres y vos podrías haber hablado de masonería, pero claro. Ha cambiado también, yo creo que hay otra mirada de ese aspecto. Quizás podemos ir al tercer bloque, si querés, Pablo, que es el cierre. No sé, Rodrigo, que lo tenemos ahí en un café, Rodrigo, no sé dónde. ¿Está tomando un café? Sí. En un café se vieron por casualidad. Mira que de tanto hablar. Pero no, muy interesante, ahí escucho, así como aprendí mucho con Richard, ahora con Verónica también, ¿no? El papel de las mujeres en la revolución. Bueno, ahora el Alto Perú, todo el tema de Juana Zurduy, ¿no? Que ahora es revalorizado. Pero bueno, para algunos es como una novedad y para otros es un tema que venimos hablando hace tiempo, ¿no? No es que ahora aparecen las luchadoras por una cuestión de género. Ya estaban ahí, digamos. Lo que pasa es que antes no se mostraba. Es una visibilización. Vamos al tercer bloque. Vamos al tercer bloque, vamos a hacer un nuevo corte, entre comillas, con un videoclip que se llama Los Siete Custodios. Ricardo, Rodrigo, Verónica, de una banda amiga, Captor, que estrenó hoy este tema, ¿sí? De su último álbum. Su último álbum que se llama, ya les digo, Desafiando el Tiempo. Los Siete Custodios. Ricardo, después por ahí me podés ahí a contar un poquito qué pasa con esos 7 custodios tan mitológicos, quiénes eran. Sí. Y la banda Captor les hizo un pequeño homenaje con un videoclip alusivo. Así que
Vamos a escucharlo. Solo los eligió. Quien los iguale habrá, quien los exceda jamás.
Ahí estamos escuchando Los Siete Custodios de Captor, de una banda de heavy metal argentina, de su último álbum, Desafiando el Tiempo, que hace uso de la mitología de esos 7 custodios que recibieron luego de la repatriación, ¿no?, de los restos de San Martín allá por 1880, y utilizando algunas imágenes de films como justamente Revolución, la que ha actuado Rodrigo de la Serna en el papel de San Martín, y han hecho con letras y con algunos efectos y con una muy emotiva y heroica letra un homenaje al Don José. ¿Es verdad esto de los 7 custodios? ¿Quiénes eran los 7 custodios? ¿Por qué eran 7? ¿Sigue estando, digamos, todas las No, que tardes en la catedral? sí. Reaparecen para hacer el cambio de guardia. El otro día los hemos ido a ver y vienen 5 y se van los 2 que están ahí, se van los 7 y son los 7 que vienen a la mañana y los 7 que se van a la noche. ¿Por qué estos 7 custodios? ¿Es real? No, es un número de construcción que algunos entienden como el número perfecto, porque hay una combinación de, por ejemplo, del triángulo con el cuadrado y la construcción y vínculo entre lo celeste y lo terrenal, entre las visiones de articulación de los 7 días de la semana, las 7 astros que se ven desde la Tierra, ¿no? Las 7 maravillas. Las 7 maravillas, las 7 notas musicales, etcétera, etcétera, ¿no? Las 7 artes, y bueno, ahí va combinando esta idea de que el 7 es un número de construcción perfecta, ¿no? Incluso las transformaciones, uno dice que uno tiene a los 7 meses la primera transformación que empieza a comer, a los 7 años una transformación que pasa a ser niño dentro de una pubertad, a los 14 otra transformación, a los 21 otra, cada 7 años después, y así es como que hay un vínculo en este número que lo fortalece y lo marca muy fuertemente. De hecho, se habla de la sociedad de los 7 y la que hace la ruptura de la lógica independencia, obviamente que va más allá de los 7, más allá de que el esquema justamente lo que está marcando es que es una heroica y que hay una ruptura y que está marcando una condición y está buscando una superioridad mística también en esa construcción numerológica. Y me sorprende, bueno, este heavy metal que pasaste, que, bueno, supongo que están reivindicando también esta construcción mitológica. Mirá vos. Sí, ¿quién editó el video? ¿Que hicieron en base a imágenes que tenían ellos o estuvieron trabajando por el que van a hacer ustedes, Pablo? No, esto lo hicieron ellos, los integrantes de la banda. Creo que tienen una persona ahí que se encarga un poco de hacer ese tipo de trabajos, que ya vienen haciendo ya hace muchos años, y que siempre le han rendido homenajes Sí. a los momentos. Bueno, es amigo nuestro, Mariano Vinda, que es el baterista y productor de Captor, hace años que lo conocemos, y tiene su frase firmes hasta el fin y honor y gloria a los héroes, así que es un honor haberlo pasado también a Captor hoy en este homenaje. Ricardo tiene que ir cerrando su parte. Sí, No sé les si... pido disculpas, pero porque me va a perder, pero lo voy a seguir viendo después, como lo puede hacer cualquiera en www.lavanguardiaonline.com.ar. Va a estar también este programa en nuestro canal de Facebook, de YouTube, montado, pero la parte de que cómo refleja San Martín en este bloque que se llama Esto es Cine por Pablo Álvarez. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos quedamos un rato escucho, entonces. Sí, yo te escucho. Dale, cómo no. No sé si hay alguna pregunta dando vuelta por ahí, ¿no?
Yo también los tengo que abandonar porque yo ahora entro a dar Entonces, clases. bueno, No dicto, Bueno, entonces nos quedamos Pablo y quien les habla para cerrar el programa, porque tengo también preparadas un par de frases más que quiero decir al final que tienen que ver con las películas que nos va a citar Esto es Cine, Estudio Arte Nazca, en la voz de Pablo. bueno, Perfecto. bueno, sí, Vero. Adelante. Bueno, acá en el final del programa, ¿no? Estamos en este formato por streaming de 1 hora. Lamentablemente el cine ha sido, por decir, avaro un poco con la figura de San Martín. La historia del cine argentino, ¿no? No hemos tenido, lamentablemente, tanto material audiovisual como quisiéramos, Vero, porque creo que como pasa con los personajes tan fuertes, ¿no? Como San Martín o como Evita, la vez pasada hablábamos, es difícil abordarlos, es difícil personificarlos y es difícil con presupuestos a veces que son dispares, ¿no? Es difícil abordarlos desde qué lugar, ¿no? Porque también es controvertido según la época. No es tan simple, para los artistas nunca ha sido simple tener que meterse con personajes históricos, porque están atravesados políticamente, están atravesados socialmente, y bueno, hay lo que puede ser la visión para algunos es diferente para otros, entonces eso puede llevar a que se haga o no se haga, que haya actores que quieran actuar o no, y en definitiva el cine que siempre necesita de una producción y de un costo, muchas veces se escatimó eso, ¿no? Y esto que estoy diciendo no es casual, ¿no? Porque ha pasado de todo y no ha pasado nada, en realidad, desde el punto de vista de lo que es la producción audiovisual sobre San Martín. Pero les puedo comentar brevemente algunas cuestiones que se hicieron, como por ejemplo la, la más antigua que se hizo, ¿sí? Fue allá por el año 1910, ¿sí? Hay 3 películas que lamentablemente se han perdido del cine mudo, ¿sí? Que se llamaron La Batalla de San Lorenzo, La Batalla de Maipú y Episodios de San Martín, ¿sí? Del realizador Mario Gallo, un realizador emblemático del cine argentino, del comienzo del cine argentino, allá fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y ya para 1910 se había hecho 3 películas, ¿sí? Que se trataban de film compuestos por escenas teatrales, decorados, pintados en telas de fondo, y el relato en placas escritas que se alternan con las escenas. Saltamos a 1939 y recién hay una coproducción argentino-española, todavía en blanco y negro, de estilo más bien documental, con realización de Arturo Mom, titulada Nuestra Tierra de Paz. Eso sería, digamos, cinematográficamente recién, de 1910 a 1939. Y es recién en 1970, ¿sí? Como se puede decir, la primera película más íntegra sobre la figura de San Martín, que fue la emblemática Santo de la Espada, de Leopoldo Torre Nilsson, una película que es parte de una trilogía que tiene que ver con la figura de, de Güemes y después sobre Rosas, que realiza Torre Nilsson, lamentablemente bajo un marco difícil, que era la dictadura de esa época, el cual le había encomendado hacer esta película, ¿sí? Y Torre Nilsson no la quería hacer y no le quedó otra, ¿sí? No le quedó otra de alguna manera que
aceptar el encargo. Encargo que estuvo cargado para Torre Nilsson de situaciones anormales para una producción audiovisual, y es sabido justamente que después de estas producciones el gran Leopoldo Torre Nilsson entra en una situación de depresión, producto, digamos, de que su filmografía se ve teñida un poco por el ingreso, digamos, del control de la dictadura de esa época sobre sus films y la pérdida de él de autoridad sobre su cine. Así todo, él filma en 1970 esta película sobre San Martín, con un grandísimo Alfredo Alcón, tal vez por ahora el único actor cinematográfico argentino que supo encarnar tal vez de manera clásica la figura de San Martín, dado que Alfredo Alcón ha sido un actorazo. La película no fue una buena película, está basado en un libro, vos Ricardo lo conocerás, a Ricardo Rojas, que fue publicado en 1933, un libro que después, digamos, tiene mucho que reverse, pues no es un libro, digamos, es más de una línea mucho más conservadora. Y dice, bueno, la síntesis dice que esta es la primera superproducción que abarca la totalidad de los años de actuación de San Martín en el escenario sudamericano desde 1812 a 1814. Es una película que yo considero que es prolija, digamos, desde el punto de vista de lo que es la construcción audiovisual, pero tiene fallas, pero en algunas cuestiones actorales que no tienen que ver justamente con Alfredo Alcón, como por ejemplo otras personas que han actuado en esta película fueron Evangelina Salazar, que hizo de Remedios de Escalada de San Martín, Lautaro Murúa, que hizo de O'Higgins, Héctor Alterio, que hizo de Simón Bolívar, Ana María Picchio, que hacía de un negro y de un supuestamente pero negro esclavo que San Martín quería liberar y reclutar para su ejército y no tenían acceso, no tenían casting, no sé cuál era la anécdota, que no conseguían a alguien que diera con la talla, y para salir del paso le pidieron a Ana María Picchio, que no fue culpa de Ana María Picchio, que es una actriz inmensa y una gran militante por la causa popular, pero bueno, la pintaron, le pusieron corcho en la cara, esas cosas que se hacían antes y que eran fallas de la producción, ¿no? Fallas de la producción, porque de un lado tenías a Alfredo Alcón haciendo de San Martín de una manera excelente, y de golpe tenías a Ana María Picchio pintada con un corcho, ¿no? O sea, claro. Inentendible la película por un momento. Perdóname, ¿puede ser que Tenenbaum, nuestro querido profesor de producción ejecutiva que tuvimos en Ciudad Universitaria, fue productor, ¿no? Fue uno hizo la parte de producción ejecutiva y puso plata para esa película. Exactamente, Kiko Tenenbaum, un legendario productor del cine argentino que, bueno, no sé ahora si ya debe ser muy viejito o ya pasó a otro lado. Pero bueno, también actuaron Eduardo Pavlovsky, actuó Vero, Héctor Pellegrini, Leonor Benedetto, Hugo Arana, Leonor Manso y también Mercedes Sosa, en una pequeña, digamos, intervención. Pasamos al año 92 recién, del 70 al 92, y se hace una película que se llama El General y la Fiebre, ¿sí? Que se centra en un episodio del derrotero sanmartiniano en su breve estadía en la estancia de Saldán, en Córdoba, donde se recluyó entre junio y agosto de 1814, para restablecerse de una enfermedad, la famosa úlcera estomacal que él tenía, ¿sí? Esa pausa es la transición entre la jefatura del Ejército del Norte, a la que acaba de renunciar, y la gobernación de Cuyo, que está por asumir. De eso trata la película, ¿sí? La película utiliza ese episodio sobre el que
mucho se especuló y durante el cual el último, junto a su amigo Tomás Guido, Ricardo, el plan del cruce de los Andes para mostrar a un San Martín introspectivo, ¿sí? Acá fue Rubén Estela en el rol principal de San Martín, con realización de Jorge Cosia, de fallecido Jorge Cosia. Sí, el que era secretario, el flamante secretario de Cultura de la época de Cristina, que tanto avanzó con la gestión cultural en un montón de puntos, entre ellos la movida de la escultura de Juana Zurduy y demás, ¿no es cierto? Y guión del mismo director en colaboración con Julio Fernández Baraybar. Y recién, desde el año 90, del año 92 al año 2010, se vuelve a hacer una película sobre San Martín, esta vez en el marco del bicentenario de la Revolución de Mayo. Llega Revolución, el cruce de los Andes, dirigida por Leandro Ipiña y protagonizada por Rodrigo de la Serna, ¿sí? En el papel de Libertador, Juan Ciancio y León Dogodny, ¿sí? Trata el protagonista de la historia, es un muchacho de 15 años que abandona a su familia de clase alta y es el famoso Corbalán, y es desheredado por querer unirse al recién formado ejército de los Andes comandado por José de San Martín. En este joven recae la tarea de redactar los informes de San Martín al director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Martín de Pueyrredón. La película relata así la preparación de la campaña a Chile, el cruce de los Andes y la batalla de Chacabuco. ¿Sí? Tanto este film como el de Cosia, que aspiraban a mostrar a un San Martín más realista o más terrenal, ¿no? Con sus achaques, con sus visiones planificadas, con su carácter más, más real, ¿no? No tan de pose. Y luego de esta película se hizo otra película también en el estilo, ¿no? Que fue El Encuentro de Guayaquil, ¿sí? En la misma línea y centrada en uno de los episodios más, como se dice, con más ríos de tinta, ¿no? Ricardo, ese famoso encuentro de Guayaquil entre San Martín y Bolívar. Esta película es de Nicolás Capelli, cuyo rodaje empezó en el mismo año, que fue allá por el año 2010. Relata la célebre reunión justamente entre San Martín y Bolívar, ¿sí? Tras la cual San Martín se retira, ¿sí? Del Perú, y trata un poco sobre ese punto, ¿no? Ese encuentro y sobre las especulaciones entre ambos de qué tenían que hacer o cuál era la posición de cada uno. Pablo Echarri encarna a San Martín, y el colombiano Anderson Ballesteros protagoniza a Simón Bolívar. La película fue filmada en San Luis. En ese momento sabemos que San Luis es un polo audiovisual y había hecho parte de la producción y puesto el dinero el gobierno de San Luis de los Rodríguez A. Se puede agregar que se han hecho muchos documentales por televisión, algo habrán hecho por la historia argentina, que Felipe Piña y Mario Pergolini hicieron sobre un capítulo justamente sobre San Martín y el cruce de los Andes. En su momento ya habíamos hablado en alguna de las vanguardias de los programas. Paca Paca lo ha personificado muy bien en su momento, allá en los periodos de Cristina. Hizo también hace poco un ciclo de historia en capítulos, en episodios, también conducido por Felipe Piña, mostrando a San Martín en su periodo, digamos, incluido dentro, digamos, de un planteo más histórico, y no mucho más. No. Bueno, hay algo más que no es del cine, pero que está ligado a nosotros, que conformamos la Fundación Igualdad y Libertad, y Ricardo Romero, nuestro querido maestro y profesor y director, ha dado un montón de charlas ligadas a San Martín, en las que también hemos colaborado nosotros con algún comentario, con apoyo, y vos con flyer mismos, Pablo. O sea que venimos trabajando desde la Fundación desde la Fundación Igualdad y Libertad, y ahora desde hace un año y 2 meses exactamente, que estamos haciendo
este hermoso programa de La Vanguardia Online. Así que no en cine, pero por los medios electrónicos y por la Fundación Rescatando la labor del gran héroe de la patria grande. Así es, así es. Espero, como le decía a Vero, Ricardo, audiencia. Muy lindo síntesis y muy lindo programa. Esperemos que hacia adelante haya producciones que se animen a San Martín en la riqueza, ¿no? del personaje, ¿no? Uno se imagina, qué sé yo, el San Martín espía, ¿no? Le comentaba ayer a mis hijas justamente ese periodo posterior que vos contabas, Ricardo, Sí. cuando él se exilia, ¿no? Que él se vuelve prácticamente un agente secreto. El San Martín agente secreto es para una película, porque era un informante, ¿no? Era un... Está para eso. Gente, Bueno, está muy buena, por eso regresé, pero tengo que salir yo ahora. Ahí nos saluda David Español desde Facebook. Bueno, estamos trabajando muy lindo en este programa y regresaremos muy pronto con algún otro especial. dale, ¿saben? Pongo como final a este programa nuevamente el video sobre San Martín, esa evocación sobre su imagen, y nos despedimos hasta la próxima edición especial de La Vanguardia Online, aquí por Facebook Live y por todos los canales que estemos dando vuelta por el mundo virtual. Hasta pronto. Bueno, buenas noches. Mañana comento entonces lo que tenía preparado en la chispa mediática también por Facebook Live. Hasta luego.